La fe ha respondido a eso y Dios me ha encontrado allí y comienza a llover. La lluvia es una imagen de abundancia. Sí, es una imagen de abundancia. Bueno, aleluya. Chandra Rabukoshe Radaman, el de Canese. Amén. Ahora veamos. Vamos a terminar. Así que esa es la realidad de la profecía. Verás, bajo el antiguo pacto, Dios vivía fuera de los hombres. Dios no podía habitar en los corazones de los hombres porque los corazones de los hombres tenían una naturaleza pecaminosa y no se había pagado ningún precio por esa naturaleza pecaminosa. Así que como no se había pagado ningún precio, Dios no podía entrar allí. Esa es la razón por la que tenían el templo. Esa era la razón por la que ellos tenían bajo el antiguo pacto en el templo, tenían el arca del pacto. Ahora, en el arca del pacto, dentro del arca del pacto, estaba el maná, que era la provisión sobrenatural de Dios, las tablas que Moisés había escrito, que eran la palabra de Dios, y la vara de Aarón que había florecido, representando el dominio de la vida cuando la palabra de Dios entraba en algo muerto, mostrando que algo muerto podía vivir. Eso es básicamente lo que sucedió. La vara de Aarón era un palo. Era un palo, pero cuando Dios tocó el palo, creció, comenzó a brotar, comenzó a crecer. Era una imagen de que Dios, de que la palabra de Dios podía cambiar cualquier cosa muerta y hacerla vivir de nuevo. Me encanta. Así que esas son las cosas que están en el arca del pacto. Pero en la parte superior del arca del pacto había ángeles. Había ángeles a cada lado y sus alas se extendían así y se tocaban en el centro y eso se llamaba el propiciatorio. Y ese era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, era en el propiciatorio, porque ellos estaban muertos por dentro. Así que para poder comunicarse con Dios tenía que hacerse esas cosas para que pudieran ser entregadas por el pueblo, tenían que pasar por el propiciatorio. Eso era algo clave, porque el pueblo no podían ser tratados en pacto, porque estaban muertos en el pacto. Tenía que ser misericordia. Mira, bajo el nuevo pacto tú puedes, ¿sabes? Dios trata a las personas de dos maneras. O es misericordioso o está en pacto. Bajo el antiguo pacto tenía que ser misericordia y porque Dios se dio cuenta de eso, porque la Escritura dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Dios se dio cuenta de que necesito tener un pacto con mi pueblo y necesito tener un camino y entonces debe haber un camino. Pero bajo el nuevo pacto, ves, tú y yo tenemos la misma elección. Podemos elegir ser tratados con la misericordia de Dios o podemos elegir ser tratados por el pacto. Con su misericordia, Él elige a quién le va a mostrar misericordia y a quién no. Con su pacto tú eliges. Mira, la diferencia es quién elige. ¿Ves? ¿Podría Dios sanarme por su misericordia? Por supuesto que podría. Dios tiene que elegir. ¿Podría Dios sanarme por su pacto? Sí, y yo elijo. ¿Ves? La pregunta es, ¿quién elige? Sí. Sí, si aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entraste en ese pacto y entraste en todos los beneficios de las provisiones del pacto, uno de los cuales es la sanidad. Así que si necesito que Dios me sane, no quiero que Dios me sane por su misericordia, porque tal vez lo haga y tal vez no. Quiero decir, yo quiero que Dios me sane, como sea que Él me vaya a sanar, pero tengo más posibilidades bajo el pacto, porque tengo un privilegio de pacto. Tengo un derecho de pacto. Aleluya. Y Dios no puede decir, no, sabes, no voy a elegir, ya sabes. Si hago lo que la ley requiere, tengo derecho a los beneficios de la ley. Oh, aleluya. La pregunta es, ¿quién elige? Es lo mismo con la prosperidad, ¿ves? Quiero decir, ¿yo elegí ser prosperado? Si Dios elige, sí, tal vez algunos prosperen y a otros no los prospere. Pero bajo el pacto yo tengo el derecho de elegir si voy a ser prosperado o no. Hice lo que la ley requería, hice lo que el pacto requería. Si hice lo que el pacto requería, Dios está obligado. Y Él está obligado porque eligió estar obligado. Dios eligió obligarse a sí mismo a su palabra. Él eligió obligarse a sí mismo a su pacto. Aleluya. Esto es lo que quería que vieras. Deja. Vamos a terminar con esto. Vamos a mirar y me va a tomar. Está en el libro de Marcos, capítulo 6. Hay un intercambio extraordinario que ocurre aquí
Y vamos al versículo 34. Comenzaremos en Marcos 6:34. Marcos 6:34. Dice, y Jesús cuando salió vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora recuerden, todas estas personas están espiritualmente muertas. Ninguna de ellas no han nacido de nuevo todavía. Así que Dios, Jesús, se mueve con compasión. Él va a tratar con ellos desde su compasión porque no están en pacto con Él. Él quiere alimentarlos. Él quiere asegurarse de que sean tocados, pero los va a tocar con su compasión. Y cuando el día ya estaba muy avanzado, los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, este es un lugar desierto y ya la hora está muy avanzada. Ahora fíjense allá arriba en el versículo 34, y antes Él los está sanando. Él está sanando a la gente. Él está enseñando a la gente. Él está haciendo diferentes cosas. Ahora necesitan provisión. Ahora el juego ha cambiado un poco y ahora necesitan provisión. Tú y yo también somos así a veces. A veces necesitamos sanidad. Hay momentos en los que no la necesitamos. Hay momentos en los que necesitamos provisión. Hay momentos en los que no la necesitamos. Así que nuestras necesidades cambian, pero el proveedor no cambia. Jesús es la fuente de todas esas cosas. Él nunca cambia. Así que el día ya está muy avanzado. Los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, este es un lugar desierto y ya ha pasado mucho tiempo. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de pan, porque no tienen nada que comer. Y Él les respondió y les dijo, denles ustedes de comer. Oh, esto, te lo digo, esto es poderoso. Él dijo, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿debemos ir y comprar 200 denarios de pan y darles de comer? Los discípulos no creían que hubiera otra manera de alimentarlos que no fuera con dinero. Ese es el truco. Verás, en otras palabras dijeron, bueno, escuchen, no podemos alimentarlos porque no tenemos el dinero. No sabían que había otra manera de hacerlo. Eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Mira, si hay algo por lo que estás creyendo, no estás pidiendo. No le pides a Dios el dinero para la cosa. Pides por la cosa. Si hay algo que estoy creyendo con Dios, si necesito un auto, Dios, quiero que me des un auto. No voy a hacerlo. No te pido el dinero para el auto, porque así cierras muchas de las formas en que Dios podría dártelo. Alguien podría regalarte un auto, pero si estás orando, Dios, quiero el dinero para un auto, te estás cerrando. Mira, entonces los discípulos con su naturaleza pecaminosa, lo que ellos veían era que la única manera en que eso podía suceder era con dinero. Y Jesús quiere enseñarles, no, eso no es cierto. Si hay una unción para la provisión, hay otras maneras de lograrlo. Lo que necesitas no es la provisión de dinero, necesitas la provisión del proveedor. Necesitas la presencia del proveedor. Ahora, lo que va a pasar es que ellos llevan el problema a Jesús, porque Jesús es el que resuelve los problemas, ¿verdad? Llevan el problema a Jesús y le dicen, mira, este es el problema. Y la única manera que vemos de resolver ese problema es esta. Y Jesús dijo, no, escuchen, les voy a mostrar otra manera. Déjenme mostrarles otra manera aquí, ¿de acuerdo? Él dijo, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, bueno, necesitamos algo de dinero. Y él dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Miren, ni siquiera sabían la semilla que tenían. Ese era el problema. Querían comer. Querían alimentar a la gente, pero ni siquiera sabían lo que tenían. Quiero decir, al menos tenemos a un niño. Sí. Quiero decir, no tenían idea de lo que tenían. Así que él dijo, escuchen, vamos a ver qué clase de semilla tenemos. Vayan a ver qué clase de semilla. Y cuando supieron, en otras palabras, informaron, cuando supieron, ahora ya sabían qué clase de semilla tenían. Quiero decir, tal vez no hubieran tenido nada, pero en este caso tenían algo de semilla. Tenían algo de semilla, pero ni siquiera sabían qué semilla era la que tenían. Así que les ordenó que se sentaran en grupos sobre la hierba verde y se sentaron en filas de 100 y de 50. Y cuando tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo. Y los partió y se los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de ellos. Y los 2 peces los repartió entre todos y todos comieron y se saciaron. Ahora, aquí están las claves en esto. Esto es cuando tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo. ¿Qué está haciendo? Está dando gracias. Ahora,
Aquí está la clave para la provisión sobrenatural, ser agradecido por lo que tienes. En otras palabras, si no eres agradecido por lo que tienes, nunca vas a recibir más, al menos no de parte de Dios, porque hay una ley espiritual involucrada y es la ley espiritual de la gratitud. Y tu relación con Dios debe comenzar con gratitud. Dios, estoy agradecido. Si no tengo nada, Dios, estoy agradecido por ello. Estoy agradecido de que hoy fue un buen día. Estoy agradecido por el aire que respiro. Estoy agradecido por el sol que calienta mi cuerpo, que no me estoy muriendo de frío. Estoy agradecido de estar aquí. Todos tienen algo por lo que estar agradecidos. La clave para la provisión sobrenatural comienza con la gratitud por lo que se te ha dado. Esa es la clave para la sanidad sobrenatural. Mira, supongamos que tengo un problema con mi hombro. Esto es simplemente cierto. No sé cómo lo hice. Simplemente como que... Y me lastimé un poco el hombro. Creo que dormí en una posición rara o algo así. No quiero que Dios se encargue de eso porque me toma media hora llegar al quiropráctico. Estoy en su consultorio durante media hora. Me toma media hora regresar y me cobra $85. ¿No sería mejor si Dios simplemente bajara y me dijera, déjame hacerte un ajuste? Dios, hazme un ajuste. ¿No es mejor eso? Así que la manera en que activo el poder del Espíritu es, Dios, te doy gracias porque este hombro está funcionando de maravilla. Mis manos están funcionando de maravilla. Mis dedos están funcionando de maravilla. Me siento estupendo. Sabes, mi juventud se está renovando como la del águila. Sabes, estás restaurando mi salud, mi vigor, mi juventud. Dios, tengo este problema aquí. ¿Podríamos tratar con este problema? Estoy agradecido por todo. La gratitud es una clave. Así que Él demuestra las claves aquí. La primera clave es ser agradecido por las cosas que tenía. Luego lo que sucedió es que partió los panes y se los dio a los discípulos. En otras palabras, comienza a sembrar la semilla que tiene. Hay una semilla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y tú y yo? En este caso en particular, prácticamente hay una cosecha inmediata. Él siembra los panes y los peces y prácticamente de manera instantánea. Quiero decir, de alguna manera crecieron. Entre el lugar donde estaban en la mano de Jesús, pero esa es una clave para la provisión. Él quería que pasara por las manos de Jesús. Quiero a mi Dios. Estoy tan agradecido por mi Dios. Esto es lo que tengo. Dios, voy a seguir adelante y voy a poner una semilla en la tierra. Quizás mi semilla sea mi tiempo. Quizás tengo alguna semilla además de mi diezmo, pero voy a poner algo en tu mano, porque necesito que pase por tu mano para que sea bendecido. Quiero decir, ese era el propósito del diezmo. El diezmo eran las primicias y el propósito del diezmo era que la primera parte la tocara Jesús para que el resto creciera exponencialmente. Y ya sea que crezca en el ámbito natural o que crezca porque, ya sabes, logró más. ¿Qué diferencia hace? Creció, lo que realmente importa es que creció. Así que quiero que Jesús toque mí, tengo que sembrar. Estoy dando gracias por las cosas que ya tengo. Por lo que sí tengo estoy agradecido. Quiero que Dios lo toque. Así que siembro, ya sea mi diezmo, ya sea mi porción, estoy sembrando algo para que Dios pueda tomarlo. Le estoy dando a Dios algo con lo que trabajar. Porque no prosperó por haber pasado por las manos de los discípulos. Prosperó porque pasó por las manos de Jesús. Esa es la clave, debe pasar por las manos de Jesús. No porque haya pasado, esa es la clave de, ya sabes, de lo que hemos estado hablando sobre estas otras situaciones. Mira, la pregunta es, cuando siembras, ¿estás sembrando para Dios o estás sembrando para un ministerio? No, necesitas sembrar para Dios. Debe pasar por las manos de Jesús. Ahora Jesús puede decir, escucha, realmente no lo necesito, dáselo a Él. Y eso está bien. No hay ningún problema con eso, pero Él debería decidir y no tú. Porque cuando tú decidiste, a veces fue el hombre y no fue Dios. Y necesita pasar por las manos de Jesús para ser próspero. Así que mientras Él los repartía, todos comieron y quedaron satisfechos. Y recogieron 12 canastas llenas de fragmentos. En otras palabras, sobró algo. Hubo abundancia. Lo que sucedió fue que aquello que no era suficiente se convirtió en más que suficiente. Aquello que era insuficiente se volvió más que suficiente. Se volvió más suficiente cuando se dio gracias por ello. Hubo una oración de agradecimiento y pasó por las manos de Jesús.
Eso es lo que hacemos cuando diezmamos. Eso es lo que hacemos cuando sembramos una porción de donde se necesita. Y los que comieron de los panes eran como 5,000 hombres. Te voy a contar una historia. Tuvimos esto. Una vez tuvimos un contrato. En nuestro negocio agrícola teníamos un contrato con alguien para que nos comprara árboles. Y había una especificación determinada para el árbol, ya sabes. Tenía que tener cierta altura, cierto tamaño, todo tenía que ser específico. Y resultó que estos tipos necesitaban más árboles de los que estábamos suministrando, ya sabes. Teníamos un contrato para venderles cierta cantidad de árboles y la idea era que los árboles crecerían y a medida que crecieran ellos los irían llevando. Bueno, el problema era que los necesitaban más rápido de lo que los estábamos suministrando y yo necesitaba el dinero por ellos, ya sabes. Así que lo que pasó es que llegamos al final y ya no tengo más árboles de ese tamaño. Y uno de los tipos dijo, bueno, mándame lo que tengas, ¿sabes? Él dijo, si está muy cerca, mándamelo. Bueno, entonces mi fe se activó en eso y me di cuenta de que íbamos a empezar a declarar sobre esos árboles. Vamos a empezar a orar por los árboles, yo creo, porque necesito que crezcan más rápido. Y comenzamos a liberar nuestra fe. Comenzamos a declarar que ese árbol crecía mientras estaba en el camión. Oh, sí. Cuando se cargó en el camión, creció. Sí. En el momento en que se cargaba y que los muchachos lo verían del tamaño correcto cuando llegara allí. Y quiero que sepas, vendimos miles de árboles que cuando salieron de mi granja no tenían el tamaño correcto. Nadie nunca, sí, no sé qué les pasó. Yo creo que crecieron en el camión, ¿sabes? Creo que los ojos de los muchachos se confundieron cuando llegaron allí. Pero vendimos literalmente miles de árboles de los que nadie jamás se quejó. Nadie nunca dijo nada al respecto y pagaron el precio que se había acordado por el árbol. Ahora, Sí, gracias, Señor. Gracias. mis nubes estaban llenas de lluvia y llovió. Y lo que pasó conmigo fue que Dios aceleró mi cosecha. Él apresuró su palabra para cumplirla. Porque, verás, yo había estado caminando por esos campos hablándoles a esos árboles, diciéndoles que crecieran, ¿sabes? Que tú sabes que absorbe los nutrientes que necesitas de la atmósfera. Toma lo que necesitas de la tierra, ¿sabes? ¿Sabes? Dios envía la lluvia sobre mi tierra en su tiempo, porque una medida de prosperidad es la lluvia sobre mi tierra en su temporada, ¿sabes? Y lo que sea que tengas que hacer, hazlo, porque necesito que mis nubes estén llenas, necesito que mi cosecha se acelere, necesito que apresures tu palabra para cumplirla. Y eso es lo que, sí, si él le dijo a Jeremías que lo haría por él, él dijo, lo haré por Kevin. Aleluya. Así que, entonces, ¿qué vemos entonces? Las claves son la fe. Las claves son la fe. Tengo que activar mi fe. Mi creyente tiene que ser capaz. Y mientras más grande pueda ser mi creyente, yo soy el responsable de quitar el limitador de mi creyente. Necesito ser capaz de creerle a Dios por cosas grandes. Necesito ser capaz de creerle a Dios por cosas que crecen continuamente. Necesito que mi creyente siga avanzando. Así que necesito que mi fe esté activada. No solo tenerla, necesito tenerla activada, necesito tenerla en acción en el campo. Lucas capítulo 17 habla habla de que la fe es tu siervo y que viene del campo. Cuando regresa del campo la envías de nuevo. Eso es lo que quieres hacer, quieres enviarla de nuevo, porque necesito mi fe trabajando para mí en el campo. Necesito mi fe activada. Necesito que mi creyente esté funcionando. Necesito estar sembrando, pero también necesito estar hablando y llamando a la existencia esas cosas que no son. Necesito estar poniendo la palabra vivificante de Dios en las cosas y comenzar a llamar a la existencia esas cosas que no son como fueran. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, hagamos esto. Así que Joe y Becky van a tocar algunas canciones para nosotros aquí y simplemente vamos a creerle a Dios que hagamos esto. Creámosle a Dios si necesitas una palabra respecto a tu situación. Quizás sea respecto a tu trabajo, quizás sea respecto a tu salud, quizás sea, ya sabes, un problema relacional, quizás sea una situación laboral o de empleo. Así que comencemos a creerle a Dios que, ya sabes, Dios, tienes una palabra para mí y vas a apresurarte a cumplir esa palabra. Y Dios, quiero que me hables. Mira, la clave de la palabra, la clave para cualquier cosa es tener la palabra de Dios sobre esa situación. Sí.
y te diré lo que yo hago y lo que te sugeriría que hicieras. Si necesito la palabra de Dios sobre algo, lo que hago es ir a esta palabra y buscar ahí. Miro la palabra de Dios el tiempo suficiente hasta recibir una palabra de Dios. ¿Ves? Eso es de lo que estabas hablando hoy. Estábamos hablando de esa situación en la que ustedes estaban en el auto y Dios te habló. Recibiste una palabra de Dios. En otras palabras, todo cambia cuando recibes una palabra de Dios. Identificación. Tengo que mirar la palabra de Dios porque Él vela por su palabra para cumplirla. Pero lo que estoy buscando es una palabra rema de Dios. Así que eso es por lo que estamos creyendo esta noche. Eso es lo que estamos creyendo para la situación individual de cada uno. No solo estoy creyendo por algo general. Quiero una palabra de Dios. Y una vez que tengo una palabra de Dios, puedo obedecerla, puedo sembrar en ella, puedo declararla, puedo hacer cualquier cosa, pero necesito la palabra de Dios. Es como una escuela. Digamos que estoy tratando de decidir sobre una escuela. Necesito que Dios hable sobre a qué escuela se supone que debo ir. No quiero tomar la decisión basándome en si me cae bien el entrenador. No quiero tomar la decisión basándome en si me gusta el campo. No quiero tomar la decisión basándome en si vi chicas guapas en el campus cuando fui de visita, ya sabes. Quiero tomar mi decisión basándome en lo que Dios dijo. Esa es la única confianza. ¿Recibí la palabra de Dios respecto a esa situación? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabes? Me acordé, me encantan las historias. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? Me encantan los testimonios y me acordé de esta historia. Tuve el privilegio de estar en la presencia del hermano Lester Sumrall, más o menos 3 meses antes de que él falleciera. Y estábamos allí en un avivamiento y él estaba dando testimonio de algunas de las cosas que había visto y dijo, cuando vino la depresión, dijo que en medio de la depresión, dijo, el Señor me dijo, sal de la ciudad, porque dijo, no vas a vivir en la ciudad. Y dijo, así que se fue al campo y dijo, empecé a ministrar en el campo y sabes, la gente en el campo no tenía nada. Pero dijo, el Señor me habló y me dio un plan. Dijo, ve detrás de la pequeña iglesia del campo y arma un corral. Y dijo, enseña sobre el dar y dile a la gente, si todo lo que tienes es un huevo, trae el 10º de esos huevos. Si tienes una gallina. Seguro. Dijo, trae gallinas, trae el 10º de esas gallinas. Y dijo, si tienes un cerdo, trae el 10º de esos cerdos. Y dijo, empezaron a traer estos animales. Y dijo, yo llevaba esos animales al matadero o lo que fuera. Y dijo, los vendía. Así es como vivía. Y dijo, una noche estaba una semana estaba ministrando y un hombre llegó con su overol y se acercó a mí y me dijo, hermano Lester, y dijo, toda la zona estaba quemada. Dijo, habían estado pasando por una hambruna. Dijo, no había llovido. Y dijo, un hombre se me acerca con su overol y me dice, hermano Lester, ¿le gustan las sandías? Y él respondió, ¿sabes que me encantan las sandías? Dijo, me encantan las sandías. Dijo, pero ¿de dónde vamos a sacar una sandía en todo este país seco? Dijo, no se preocupe, yo tengo sandías. Y esa noche llegó a la iglesia en su, ¿qué era? Un vehículo de los años 30 y toda la parte trasera de ese vehículo estaba llena de enormes sandías. Y le preguntó, ¿de dónde sacaste todas estas sandías? Él respondió, ¿de mi terreno? Dijo, debes estar bromeando. Dijo, quiero ver tu terreno. Dijo, así que al día siguiente me llevó allí y efectivamente, dijo, había un terreno de 100 acres. Y dijo, hasta donde alcanzaba la vista no había más que sandías. Y le preguntó, ¿riegas esto? Él respondió, no. Dijo, no riego, no tenemos agua. Dijo, entonces tienes que decirme por qué tienes sandías. Él respondió, bueno, la palabra de Dios dice que Isaac sembró semilla. Amén. Así es. ¿Sí? En tiempo de hambre. Vamos. Y ese mismo año cosechó al 100 por 1. Y dijo, así que lo que hice fue, sembré esas semillas sin agua. Y dijo, pero fui a cada uno de mis postes alrededor de esas 100 acres. Y dijo, y los ungí con aceite. Gloria. Gloria. Y dijo,
Oré por esa tierra cada mañana y cada noche y citó esa escritura. Dijo, nadie más tenía nada, pero dijo, todas las noches, dijo, un rocío caía sobre mi terreno. Wow. Y dijo, cada mañana que me despertaba, y dijo, había una niebla sobre mi terreno. Amén. Dijo, coseché muchas sandías. Pero me encantan historias como esa, porque sabes que eso enciende nuestra fe. Wow. Enciende nuestra fe. Aleluya. Amén. No sé lo que estás enfrentando, pero tenemos una promesa que si sembramos semilla, incluso con fe, incluso en Amén. el tiempo de escasez, sin importar las circunstancias, vamos a cosechar en ese mismo año de la cosecha al 100%. Pastor Kevin. Ahora, mira, la clave de eso es saber quién tiene la capacidad de regar tu berro. Así es. Ahora, si él no podía correr hasta el pequeño charco de agua, no podía plantar ni un grano de trigo, pero lo que decidió fue que Dios iba a regar sus cultivos y él iba a sembrar en sus cultivos. ¿Para quién trabajaba? ¿Para quién trabajaba? Trabajaba para su Padre Celestial. Él dijo, soy agricultor, mi Padre Celestial va a regar mi cosecha. Bueno, pongámonos todos de pie esta noche. Dios nos está regando esta noche nuestras nubes. Yo declaro esta noche para todos nosotros, profetizo para los que están viendo que nuestras nubes se están llenando de lluvia. La palabra de Dios ha venido a nosotros esta noche Aleluya. y nuestras nubes se están llenando de lluvia, Gloria al Señor. se están llenando de humedad. Y nuestro Padre Celestial va a soltar esa lluvia. La unción de Dios está sobre